Retomando el ejercicio, entonces aquí me aparece la demanda. Yo lo primero que debo hacer según la metodología es entonces venir y graficar los datos. Yo voy a graficar los datos y voy a identificar las estaciones y el número de factores estacionales que hay en cada uno. En este ejercicio se ve claramente que hay dos estaciones y cada una de esas estaciones tiene cerca de 4 datos. Entonces tengo 4 datos en cada una de las dos estaciones y además el ejercicio me plantea que alfa, beta y gamma tienen un valor de 0,1. Además de esto voy entonces a agregar una línea de tendencia para simular la regresión lineal y voy a agregar la ecuación de la gráfica. Fíjense entonces que según esta división que yo hago de este gráfico, yo sé que voy a tener 4 factores estacionales. Y de esos 4 factores estacionales, el factor 2 y el factor 3 en cada caso siempre van a ser mayores que 1, mientras el factor 1 y el factor 4 van a ser menores que 1 porque están debajo de la línea de tendencia. Ahora, esto me sirve entonces a mí para inicializar mi método. Aquí en el tiempo 0 es donde yo hago la inicialización y yo sé entonces que el nivel en el periodo 0 corresponderá entonces al intercepto de mi regresión lineal y la pendiente corresponderá a la pendiente de la regresión lineal. Muy bien. Entonces, ya he hecho el gráfico, ya he identificado estaciones y datos, ya he hecho la inicialización de la regresión lineal. Ahora me plantea que calcule la regresión lineal para cada una de las estaciones. Entonces, esto dice que es la pendiente multiplicado por el t en cada caso más el nivel y lo replico. ¿Listo? Fíjense que los datos van creciendo paulatinamente, quiere decir que de alguna manera yo puedo ver intuitivamente que estos datos están bien, así no los haya graficado aquí. En cuanto al cálculo del factor estacional, de cada uno de los factores estacionales, yo arranco viendo cuánto es este factor estacional. Si yo me paro en t igual a 1, para t1, o sea, el primer factor estacional, el primero, de mi gráfico, va a estar dado por c de 1 menos n, que es el número de estaciones, es decir, 4. 1 menos 4 va a ser menos 3. O sea que mi primer factor estacional va a ser c de menos 3. Y ese c de menos 3 lo voy a calcular como la sumatoria de esta división entre la demanda y el factor de tendencia que tenga mi serie, que en este caso pues es una regresión lineal. Entonces, yo sé que la sumatoria va a ser siempre desde i igual 0 hasta m menos 1. Dado que m es 2, 2 menos 1 es 1, entonces yo siempre voy a sumar cuando i es igual a 0 y cuando i es igual a 1. Ahora, cuando i es igual a 0, ¿qué es lo que estoy tomando? Entonces, demanda, el tiempo estoy en t1, pues la demanda en 1 más i es 0, entonces demanda en 1. ¿Sí? Aquí tomaría la demanda 1 dividido entre y1, que esto es igual a demanda en el tiempo 1 dividido entre el y estimado en el tiempo 1. Y cuando i es igual a 1, que es el encabezado de la sumatoria, entonces va a ser la demanda de t, que es 1, más i, que es 1, 1 por 4 es 4 más 1 es 5.
Entonces va a ser la demanda en 5 dividido entre y estimado 5. Demanda en 5 dividido entre y 5. Y me dice que la sumatoria de esto, este más este, se debe dividir entre el número de estaciones. Ahí tengo mi primer factor estacional que yo ya sabía que debía darme menor a 1. Ahora, el segundo factor estacional es cuando ya estoy en T2. Si T es 2, 2 menos 4 es menos 2, o sea, C de menos 2, lo voy a calcular entonces con la misma metodología. Esto va a ser igual a D2 sobre Y2 más D6 sobre Y6, y todo esto dividido entre el número de estaciones. Y replico, ¿sí? Sé que el factor estacional 2 y 3 me dan por encima de 1, y 1 y 4 me dan por debajo de 1. Muy bien, ya inicialicé los factores. Ahora me dice, los factores estacionales están normalizados. Si no están normalizados, entonces normalícelos. ¿Qué significa que están normalizados? Así como en el modelo de variación estacional yo había dicho, ¿cuánto deben sumarme los alfas estacionales? Que en este caso los estoy llamando factores estacionales C. Deberían sumarme el número de periodos que yo tengo acá, es decir, 4. Si yo los sumo, vamos a sumar acá. Si yo hago la suma de esto, me da que es extremadamente cercano a 4. Yo voy a suponer que sí están normalizados. Ahora, si ya están normalizados, entonces continúo con el paso 6, que me dice calcule S de t y G de t, y calcúlelos con las ecuaciones que aparecen acá. Entonces, ¿cómo los calculo? Esto va a ser igual a el valor de alfa, que multiplica a la demanda en el mismo tiempo. Estoy en S de t, o sea, S1, o sea, que cojo la demanda en t, o sea, 1, demanda en 1, dividido entre el factor estacional de 1 menos 4, o sea, este. Más 1 menos alfa, que multiplica a el S de t menos 1, o sea, S de 0, que es este en 0, más G de 0. Ahí tengo el valor de S y lo voy a arrastrar. Aquí, ¿qué pasa? Que él ya está cogiendo valores tanto de C como de G que no existen, por eso me dice que esto no se puede calcular. Entonces vamos a calcularlo demás. ¿Cómo calculo G de T? G de T lo calculo como beta, que multiplica a S de T menos S de T menos 1 más 1 menos beta, que multiplica a G de T menos 1, y lo arrastro. Igual me dice que esto no puede calcular. ¿Por qué? Porque está tomando este valor que tampoco existe. Como ellos están amarrados, lo que tengo que hacer es calcular este valor de acá, que precisamente es lo que me dice el paso 7. Vaya y entonces empiece a calcular los C de T a partir de T igual a 1. ¿Cómo los calculo? Con esta ecuación de acá. Entonces voy a tomar el valor de gamma y lo voy a multiplicar por la demanda en el tiempo dividido entre el nivel en el tiempo más 1 menos gamma, que multiplica al factor estacional en t menos n. Si t es 1, 1 menos 4 da menos 3.
y vengo y arrastro. ¿Listo? Ya se calculan estos y vuelvo y verifico. 1, 2, 3, 4. Primero y 4 por debajo de 1, segundo y tercero por encima. Y lo mismo pasa acá en esta siguiente estación. Muy bien, ahora voy a calcular los FDT. ¿Qué me dice del FDT? FDT me dice, mire, para usted calcularlo en el periodo de calentamiento, por ahora omita tau, que tau va a ser el número de periodos hacia adelante que está pronosticando. En este momento usted no está pronosticando. ¿A qué va a ser igual tau? Tau va a ser igual a el SDT que tiene más GDT, y esto va a estar multiplicado por el factor estacional de T menos N. Y arrastro. Muy bien. Ahora, de aquí en adelante, entonces tau sí empieza a contar. ¿Cómo me va a contar tau? Tau me va a decir, yo voy a tomar el factor, acá hay un error en la fórmula, este sería de T menos 1. Entonces voy a tomar el S, el último que conocí, más tau veces, y tau veces es el número de periodos hacia adelante que voy a pronosticar. Lo voy a tomar aquí, que multiplica a G y este que toma el anterior C, 1, 2, 3, 4, el primero. Y listo. Y se ve. Ahora, ¿de cuánto es el periodo hacia adelante que voy a pronosticar? Si este es el 9, este es 10, este es 11 y este es 12, los periodos hacia adelante que estoy pronosticando es 9 menos 8, 10 menos 8, 11 menos 8, 4 menos 8. ¿Listo? Aquí debo fijar tanto el S como el G. Y ahí tengo mi modelo de variación estacional. Muy bien. ¿Cuántos FDT puedo calcular hacia el futuro? Pues yo creo que ustedes aquí ya tienen la respuesta de cuánto podrían calcular en el futuro. Todo lo que aparece en las diapositivas es precisamente el mismo ejercicio. Yo me voy a adelantar, creo que esta es la última. Muy bien. Ahora, el segundo ejercicio que se propone es exactamente lo mismo, son otros datos. La única diferencia es que en este ejercicio nos piden hacer una normalización, o es necesario hacer la normalización de los factores estacionales. Yo me voy a adelantar un poco en este ejercicio. Voy a tomar la referencia de las estaciones que hay acá. Me están diciendo que tengo dos estaciones y cada una tiene 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se están desechando los últimos dos datos que no pertenecen a ninguna estación. Entonces, tengo dos estaciones con 5 datos. Por supuesto, aquí entonces tendría un C-4, C-3, C-2, C-1 y C0. Yo voy a calcular este como voy a tomar
Voy a tomar estos dos datos y voy entonces a calcular este pendiente por X más intercepción. Muy bien, listo. Entonces, para calcular los CDT hago exactamente lo mismo. Entonces tengo aquí va a ser y va a ser de 0 a m menos 1, m vuelve a ser 2, luego esto va a ser de 0 a 1, entonces voy a sumar cuando i es 0 y cuando i es 1, ¿sí? Cuando t es 1, entonces tengo 1 más 0, o sea, d1 dividido entre y1, d1 dividido entre y1, más, luego va a ser cuando i es igual a 1, entonces va a ser 1 más 1 por 5 da 5, o sea 5 más 1 da 6, entonces va a ser de 6 dividido entre y6, y luego esto va a ir dividido entre m estaciones. Ahora, fíjense que si yo trazara una línea recta, más o menos el primer dato estaría por encima, estos estarían por debajo, ¿sí? El primer dato por encima y todos los demás estarían por debajo de la recta. Más o menos nos da concluyente los datos. Ahora, si yo los sumo, me dice que la suma es 483, sabiendo que dado que son 5 factores estacionales, la suma debería dar 5. ¿Cómo los estandarizo o cómo los normalizo? Entonces, yo voy a tomar cada uno de los datos, lo voy a dividir entre la suma que da y lo voy a multiplicar por 5, que es lo que debería dar. Ellos se transforman y la nueva suma, por supuesto, me da 5. Ahora, de aquí en adelante lo que tengo que hacer es hacer exactamente el mismo ejercicio, solo que debo tomar estos datos de aquí. Ya no tomo estos, sino que tomo los primeros 5 normalizados. Lo que es natural es que de aquí en adelante todos los datos van a dar normalizados. Es posible que cuando ustedes verifiquen la suma les dé un número extremadamente aproximado, de pronto no exactamente igual a 5, pero muy cercano. No hay necesidad de volverlo a normalizar. Bueno, el resto del ejercicio y los resultados aparecen aquí en las diapositivas. Muchas gracias.